guerrerosesme.blogspot.mx. Contratos con empresas privadas, en muchos de los casos ni siquiera mexicanas, sino transnacionales de otros países, para hacer que nosotros los mexicanos no perdamos la soberanía de lo que se dice en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto es muy grave, porque estamos violando nuestra Carta Magna, y además yo quiero decirles que la lucha que ha dado el Sindicato Mexicano de Electricistas, que su servidor y muchos hemos acompañado, es porque es legítima, es legal. ¿Cuántas cosas se dijeron de que si se extinguía la compañía de luz y fuerza del centro, íbamos a tener mejor servicio de energía eléctrica? Se dijo que iba a ser más barata la energía eléctrica, y eso es mentira. No ha pasado ni lo uno ni lo otro. Ni tenemos mejor servicio, tenemos muchos problemas porque se han tenido que traer trabajadores de otros estados de la República. Los medios de comunicación y el gobierno han ocultado una gran cantidad de tragedias de trabajadores, de jóvenes trabajadores que los han expuesto por falta de capacitación y con empleos mal pagados, y que han muerto intentando dar el servicio, pero como no saben cómo operaba el servicio en estos estados donde estaba la compañía de luz y fuerza, incluso les ha costado la vida a muchos de estos trabajadores. Y entonces, lo que hoy nosotros venimos haciendo, coincidiendo con el movimiento de que definitivamente nosotros, los habitantes de la Ciudad de México, no hicimos un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Está claro que en este momento la energía eléctrica es un servicio, y nosotros como usuarios de ese servicio firmamos un contrato con alguien que nos estaba dando el servicio, que era ¿quién? Luz y Fuerza del Centro. ¿O acaso ustedes firmaron un contrato con la Comisión Federal de Electricidad? Pues por supuesto que no. Por eso no han podido hacer nada, y por eso la Procuraduría Federal del Consumidor no sabe qué hacer, y tiene así cantidades de recursos que han metido los ciudadanos, porque el ciudadano y el sindicato tienen la razón. ¿Yo cómo voy a pagarle a alguien con el que no hice el contrato? ¿Cómo le voy a pagar a alguien que no me da cuentas del resultado del servicio que está dando? Ahí es donde está el problema. Fíjense, yo les he comentado lo importante de leer nuestra Constitución, como por ejemplo en el caso del agua. No es lo mismo decir que el agua es un servicio que decir que el agua es un derecho. Si queda como derecho, entonces el Estado, el gobierno, está obligado a proporcionar ese derecho, porque es un derecho de los mexicanos. Si el agua se catalogara como un servicio o como una mercancía, entonces cualquiera puede comercializar con el agua, y no está obligado el Estado a suministrarles ese vital líquido. Así pasa con la energía eléctrica. Tenemos que luchar porque en este país haya soberanía sobre nuestros recursos naturales, y que además la energía eléctrica sea un derecho, que tengamos el derecho de tener todos ese servicio, y también que tengamos el derecho al agua, y también que acabemos con los monopolios, como en el caso de las tortillas y del pan, con los monopolios de los medios de comunicación, que lo que no puede decir Televisa y TV Azteca no existe.
Si ellos dicen una mentira, no tenemos forma de que a ellos les llamen la atención. ¿Y saben por qué? Porque no ha habido una reforma a la Constitución que diga que la información es un derecho. Y entonces, en los próximos días, los diputados vamos a estar trabajando para que esto ya quede en la Constitución como un derecho y que entonces no haya el monopolio de los Azcárraga o de los Salinas Pliego y que sean los únicos que pueden vender incluso las porquerías que a veces nos venden en los programas de televisión. ¿Por qué? Porque justamente no ha habido una reforma en donde cambie en la Constitución el concepto del derecho a la información. Entonces, es legítimo lo que los compañeros del sindicato están planteando. Es legítima la resistencia. Y muchos me pueden decir, oiga diputado, usted está para hacer leyes y para que se cumplan. Sí, pero también estamos para protestar cuando esas leyes no se cumplen. Y en este caso no se está cumpliendo esa ley que nos habla de que la nación es la responsable y que hay una soberanía de este país y que no puede ser posible que cada vez sean más empresas privadas las que están produciendo la energía eléctrica y que además lo hacen con gas natural que implica un costo y que ese costo lo terminemos pagando nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno, no ha tenido la capacidad, y menos la tuvo Calderón, porque no fue ni el presidente del empleo, ni el presidente que nos dio seguridad, y entonces estamos enfrentando un problema de muchos años, de muchas décadas, desde el gobierno de Salinas de Gortari, que abrió esa posibilidad para que se privatizara y se hicieran contratos que la Constitución no los aprueba, que lo metieron a una ley secundaria sobre energía eléctrica. Y con lo que acaba de comentar el compañero que me antecedió, que esa lucha no puede parar y que sí debemos de ponernos en resistencia. Efectivamente, no estamos cuestionando pagar el servicio, Queremos tener un servicio y estamos obligados a pagarlo, pero que sea a partir de que sea la nación la que lo produce y que los mexicanos sean las que lo generen y que los mexicanos sean los que lo disfruten y que no permitamos que empresas extranjeras vengan a violar nuestra soberanía y a usar nuestros recursos naturales y se lleven nuestro petróleo y nos lo regresen en gasolina y nos lo regresen en aceites y nosotros les estemos regalando el petróleo. Eso no habla bien de un gobierno, eso no habla bien de un Estado que debe poner el ejemplo de poner orden y que así como se dice que se quiere poner orden en la educación con la señora Alveter y que está bien que haya orden, también que lo haya con los líderes charros sindicales, como es el caso de los petroleros, porque mucho del dinero, en lugar de irse a Pemex o en lugar de irse a los trabajadores, se va con esos charros sindicales. Y ese es el verdadero problema de fondo. Por eso el que ustedes estén aquí reunidos y haya esta convocatoria es para hacernos conciencia de la tarea que nos toca a los ciudadanos. No es que nos pongamos rebeldes, no es que violemos la ley. Quienes están violando la Constitución son otros y hay que decírselos, porque luego hay quien se siente culpable y dice, es que no estoy pagando la luz. Bueno, yo sí quiero pagar la luz, pero quiero hacerlo con quien firmé el contrato y quiero que me digan por qué con el que firmé el contrato ya se extinguió y cómo es que los trabajadores, más de 40,000, se fueron a la calle y
que me expliquen si acaso esta empresa que se dice empresa líder, ¿cómo? Empresa de clase mundial, no es cierto, no es una empresa de clase mundial. Y tenemos entonces, como ciudadanos, como mexicanos, que exigirle al gobierno federal que nosotros no somos delincuentes, que no queremos pagar y que nos robamos la luz. Eso es mentira. Nosotros queremos pagar la luz, pero pagarla con quien hicimos el contrato. Y dos, pagamos, pero pagamos lo justo. No es posible que el presidente de la República mande este plan que tiene que mandar al Senado, este programa de energía, y ahí vengan otro tipo de tarifas y además nos digan que está subsidiado, pero que si nos pasamos de una cantidad que además es muy poca el consumo, entonces el costo se nos triplica, se nos va a las nubes el costo. Entonces, vecinos, creo que no estamos mal, O sea, yo no estoy mal como diputado ni los compañeros por exigir sus derechos y ustedes tampoco están mal por hacer una red que proteste por los cobros excesivos de luz. No está mal que nosotros exijamos porque nosotros no estamos violando nuestra Constitución. Nosotros queremos que si el gobierno quiere hacer una ley secundaria, esa ley secundaria armonice con nuestra Carta Magna y que no nos ponga una ley secundaria con letras chiquitas, ¿no? Y sin informarnos que el servicio va a ser más caro y de baja calidad. Y que no nos digan que no hemos tenido problemas porque hay fluctuaciones, no sé técnicamente cómo se dice, compañero, pero esto de que sube variación de voltaje. ¿Y esto cuántos de nosotros hemos tenido el problema que se nos truenan los aparatos? ¿Acaso nos han pagado estos aparatos que se han dañado? ¿Acaso se le da mantenimiento a todos los transformadores y muchos de ellos incluso están rebasados en su capacidad? Entonces, no creo que estemos mal, Yo creo que al contrario, tenemos que crear un gran movimiento nacional para que el gobierno se dé cuenta y se sensibilice y que nos explique y que nos convenza y que además haga las cosas bien, porque quien hace la ley y quien aplica la ley está obligado a poner el ejemplo. Y a mí una autoridad no me pone el ejemplo cuando me dice, me hace un lado como ciudadano y me pide que ahora vaya y le pague a otro que no me da el servicio, a otro que además fue injusto que lo hayan hecho a un lado y que de manera impune Felipe Calderón haya mandado a la calle más de 40,000 trabajadores que representan 40,000 familias. Y es lamentable porque hemos tenido compañeros del ESME que se han suicidado, que han perdido todo su patrimonio y que son un ejemplo porque han dado la lucha, porque tienen dignidad, muchos de ellos se mantienen en pie. Y nosotros, hoy quiero decirte, compañero, que discutí con un par de diputados porque querían meter un punto de acuerdo para exigirle al gobierno federal que cambiara los contratos. Insisto, hemos ido a colonias en donde la gente me ha recriminado. Y yo les explico por qué es mi posición esa. ¿Por qué? Dice, es que ustedes actúan como delincuentes, ¿no? Y entonces hay diputados que se dejan presionar. Hoy este grupo de diputados quería presentar un punto de acuerdo en donde ese punto de acuerdo dice, le exigimos al gobierno federal que ya haga casi a un lado la bronca del ESME y se ponga a hacernos nuevos contratos, que nos siente con la Comisión Federal de Electricidad y que cada uno de nosotros hagamos un contrato.
Y yo digo, ¿por qué? ¿Eso está bien? Que nosotros, como diputados, andemos haciéndole la chamba al gobierno federal. No. Pues no. Y menos a ese gobierno. Entonces, convencimos a los diputados y bajaron su punto de acuerdo. Dijimos, no pueden ser traidores ustedes también a la patria. No pueden ir en contra de los trabajadores que legítimamente están haciendo su mejor esfuerzo. Y 3, los ciudadanos del Distrito Federal no somos delincuentes. ¿Queremos un servicio? Sí. ¿Queremos pagarlo? Sí. Sí. Pero queremos pagárselo a quien estaba dando el servicio, nada más eso. Y si no, que nos den opciones reales. Pero ¿qué opción le han dado al sindicato? ¿Ha habido una respuesta legal y política para atender el problema? No ha habido. Ha habido una serie de resoluciones del Poder Judicial en contra, ¿no? Pero que además está claro que muchas veces los ministros pues actúan por consigna, ¿no? Los manda el otro poder, los manda el Poder Ejecutivo, no son autónomos. Si fueran autónomos tendrían criterio y tendrían respeto como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense que por eso hay 3 poderes: el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y el Poder Legislativo, lo dice la Constitución, está hecho para equilibrar a los otros 2, para que no haya un superpresidente. Esa es la bronca que teníamos el martes de esta semana, porque resulta ser que se le quitó el fuero, se le acotó el fuero a todos los funcionarios. Pero ¿saben a quién no se le quitó el fuero? Al presidente de la República, ¿no? Pues no, que todos somos iguales, no que hay que quitárselo a los diputados, órale, hay que quitárselo a los senadores, a los ministros, a los magistrados, a los consejeros electorales, a los secretarios de Estado que tienen el fuero. Y nosotros dijimos, va. Pero ¿saben qué hicieron el PRI y el PAN? Se unieron para que el presidente quedara intocable, ¿no? Argumentando que como es el presidente, pues cómo se le iba a atacar si él representa el país. Pues no está bien, ¿no? O somos parejos. Yo estoy de acuerdo, hay que quitarle el fuero, hay que acotar también el tema de la ley de amparo, que no todo el mundo se ampare nada más porque sí, porque los que se amparan son los de Televisa, son los del Bimbo, son los de Maseca, que se amparan para no pagar impuestos, ¿no? Nosotros pues no nos amparamos porque no tenemos para hacer trámites para pagar un amparo y que nos hagan caso para que ese amparo tenga efecto. Entonces, en síntesis, vecinas, vecinos, la conciencia, el movimiento de lo que ustedes están haciendo es legítimo. No nos pueden venir a querer sorprender y a sentirnos casi con la culpa de que estamos actuando mal. No estamos actuando mal. Esa es mi posición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir levantando la voz como pueblo para exigir que se acate lo que dice la Constitución y que nosotros como mexicanos tengamos derechos y tengamos libertades. Y eso hay que exigirlo. Pero si solo somos 5 loquitos que andamos en una colonia, eso no hace presión. Aquí solo hace presión ¿qué? La unidad, el pueblo organizado, ¿no? Aquí es lo único que funciona, que nos organicemos. Y por eso yo apruebo y estoy de acuerdo en que hagamos esta comunidad, este tejido de diferentes colonias, para cuando venga esta amenaza de que nos van a cortar la luz. Para empezar, ¿usted quién es para cortarme la luz si yo a usted ni lo conozco? Usted para mí no representa la instancia con la que yo firmé un contrato. Y tenemos derecho a hacerlo,
Oiga, usted no puede entrar a mi domicilio, ¿usted quién es? Dígame, usted, yo firmé el contrato con usted. Y van a ver qué les van a decir. No tienen argumentos. Legalmente no tienen argumentos, ¿no? Como les digo, no se trata de hacer aquí una guerrilla y de armarnos y de volvernos contra el gobierno. No se trata de eso. Se trata de exigir de manera pacífica, de manera legal, de manera legítima nuestros derechos. Y si ustedes hacen esa unión, vamos a ser muy fuertes y vamos a obligar a que el Estado, porque hay lugares en donde el gobierno ya los dobló. Hay estados donde el gobierno ya la gente dice no, es un cuento eso, yo ya quiero pagar y vénganme a hacer mi contrato. No, nosotros no tenemos por qué caer en esa situación, pero mantengámonos unidos para exigir y para lograr que la energía eléctrica realmente sea un derecho, que sea la nación la que produzca, la que distribuya y que sean los mexicanos los que gocen de los recursos naturales. No es posible, yo les comentaba que es una tragedia de nuestros países en América Latina. A veces nos venden la mentalidad de Chávez, pero no dicen lo bueno que también hizo Chávez, ¿no? Lo que han hecho los cubanos bien, también tienen sus errores y como todos, ¿no? Pero por ejemplo, los chilenos, el 60% del cobre que se produce en Chile, es lo que surte a todo el mundo. El 60% del cobre que se consume en todo el mundo viene de Chile. ¿Y qué creen? Los chilenos tienen que importar el cable ya procesado. Eso nos pasa a nosotros, porque nos hemos ido dejando y porque hemos ido dejando que el Estado privatice, beneficiando a algunas familias, algunos intereses monopólicos. ¿A costa de qué? Del hambre del pueblo. ¿A costa de qué? De que el pueblo no tenga los mejores servicios. Por eso nosotros, los que somos diputados de izquierda, no podemos permitir eso. Por eso estamos aquí, para confirmar que lo que ustedes están haciendo nosotros lo secundamos y además vamos a estar aquí dando la batalla con ustedes. Muchas gracias por su atención. Las amenazas, hostigamiento, costes arbitrarios, desmantelamiento de la red eléctrica, cobros ilegales e instalación de medidores digitales de prepago por parte de esta empresa y los contratistas a su servicio, ya que no tenemos ninguna relación contractual con ustedes. Y en tanto no se defina y se publique por el diario oficial de la empresa proveedora del servicio eléctrico que nos dará el servicio en la zona centro del país. Por lo que nos hacemos responsables y las instancias que resulten de los actos de violencia y agresión que sigan sufriendo los usuarios de energía eléctrica en la existencia de esta demarcación y de las demás del DF. No omitimos en señalar que actualmente nos encontramos en mesas de trabajo en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación, donde asiste la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la misma Comisión de Electricidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, entre otras instancias, donde se tratan nuestras demandas de, primero, renacionalización de la industria eléctrica; 2, acceso a la energía eléctrica como un derecho humano a rango constitucional; 3, tarifa social y borrón y cuenta nueva; 4, no a los megaproyectos sin la consulta y decisión de los pueblos; 5, poner fin a la represión, criminalización de la lucha social; 6, solución al conflicto del ESME. Demandamos un diálogo para dar respuesta a nuestras exigencias que como servidores públicos deben de acatar. Ese documento que aquí está, secretario, de parte de la ANDUE y del Sindicato de Electricistas. Si no hay un contrato de por medio, no hay ninguna obligación, ni de una parte ni de la otra. Entonces, el hecho de no hacer un contrato de servicios no permite que alguien ingrese a cortar la energía o a querer cambiar el medidor o a llevarse el medidor. La otra pregunta que nos hacían para hacer un nuevo contrato
Esa es parte de todas las irregularidades jurídicas que ha hecho el gobierno federal. Cuando el 11 de octubre decretan la extinción de luz y fuerza del centro, que ingresa el ejército disfrazado de policía federal, armado, con órdenes de disparar a luz y fuerza del centro, a los 15 minutos el SAE, que fue nombrado por el Ejecutivo como el órgano liquidador de luz y fuerza del centro, transmite en comodato los bienes a Comisión Federal de Electricidad. Ese comodato tiene una duración de 3 años, ya venció, así, ya venció. No hay hasta ahorita legalmente quien se haga responsable del suministro de energía en el centro del país y en los municipios que atendía luz y fuerza del centro. Esa es una de tantas lagunas jurídicas que tiene el gobierno y que yo quiero aprovechar que está aquí con nosotros el diputado Fernando Cuellar. Ya lo comentó, estuvo con nosotros en una huelga de hambre de 89 días, una huelga de hambre masiva en el Zócalo capitalino, en un plantón que duró 6 meses el año pasado, y que también tengo que decirlo aquí públicamente y agradecerle, porque los diputados de izquierda elevaron un exhorto al Ejecutivo para resolver en el ámbito político, en la Secretaría de Gobernación, el conflicto con Luz y Fuerza del Centro, con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también, aprovechando, digo, estamos ya aquí, que hoy la izquierda es la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, hay un punto de acuerdo que subió el PRD en la legislatura pasada y que es para la creación de un organismo público descentralizado con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese quedó como prioridad en el Partido de la Revolución Democrática, y hoy, aprovechando su presencia y abusando del micrófono y del uso de la palabra, y que también sé que contamos con su apoyo, pues quiero primero que nada agradecerle el apoyo que hemos tenido y solicitarle que siga siendo el apoyo más amplio. Creo que lo que se ha comentado aquí es lo que viene. Tenemos que ser capaces de crear un frente lo suficientemente amplio que quepamos todos, estudiantes, trabajadores, campesinos. Debemos de poner atención a veces en los discursos que dan los secretarios de Estado. Acaba de pasar el centenario del Ejército Mexicano y podemos decir con certeza que el comentario que hace el secretario de la Defensa Nacional, de apellido Cienfuegos, es un comentario que nos debe de llamar la atención. Quien tiene que ser juzgado por traición a la patria es todo aquel que violente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna. El secretario de Defensa se atreve a decir en el centenario del Ejército Mexicano que quien esté en contra del pacto por México será juzgado o será considerado, para corregir porque no dijo juzgado, dijo considerado, como un traidor a la patria. Y sí es grave, porque ahí en el Pacto por México vienen las reformas que hoy estamos platicando con ustedes: la energética, la privatización de Pemex, la educativa, la hacendaria. Entonces, creo que tenemos que estar atentos a lo que venga y tenemos que ser capaces. Si hoy la clase política firma un pacto por México, nosotros
unidos y bien representados en las cámaras, tenemos que ser capaces de crear un pacto nacional que saque adelante la Carta Magna que hoy la han estado violentando por leyes secundarias. Atinadamente el señor diputado en su intervención habló del 27 constitucional, la obligación del Estado, generar, distribuir, transmitir, cobrar la energía eléctrica. Pero hoy no han modificado la Constitución y los trabajadores que tiene aquí Comisión Federal de Electricidad son trabajadores privados. Se han cansado de modificar la ley del servicio público, leyes secundarias antes de la Constitución. Entonces creo que todos tenemos que ser capaces de organizarnos en estos comités y defender nuestro derecho a la energía, al trabajo. Aprovecho para invitarlos a todos el próximo 11 de marzo. Vamos a la Profeco, la que está ahí por el Metro Juanacatlán. Vamos a hacer un meeting de protesta porque nos hemos cansado de llevar las quejas, que ustedes se han hecho bien en levantar su queja y han estado burocratizando el proceso, evitando recibirlas. Y como ya lo comentamos aquí, hay montones de quejas que no han querido recibir y que vamos en una legítima protesta a hacer a las 9 de la mañana el 11 de marzo a Profeco a reclamar que nos den una justificación lógica, válida, por qué no reciben la queja de un usuario que tiene todo el derecho de levantar una queja, porque es la Procuraduría en Defensa del Consumidor. O sea, no es el problema de la energía eléctrica. Si yo hago un contrato con un suministrador de un servicio para comprar una sala, un refrigerador, una televisión y me incumple, para eso la pusieron, para defender al consumidor. Y no es posible que no quiera defender a los consumidores de energía eléctrica. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx